Arratsaldeon, mila esker Iñaki aurkezpenarengatik, gonbidapenarengatik, eta antolatzaileei ere bai bertakoei eta, aldundikoei, Eusko Ikaskuntzari ere eskerrak ematea, gonbidapenarengatik eta hausnarketa bultzatzeagatik, Nik uste hori dela azkeneko helmuga, Bueno, y como decía Iñaki, lo que habíamos acordado un poco era presentar una serie de tendencias que estamos trabajando en torno al desarrollo territorial, en torno al desarrollo territorial equilibrado, desarrollo urbano, al ámbito de los territorios como Áraba, ¿no? Y en concreto presentaré un poco una parte del trabajo que realizamos cuando elaboramos la última reflexión estratégica en Laudio, en Llodio, en la que también enmarcamos un poco el papel que tenía Laudio, ¿no?, en el marco del territorio histórico de Áraba. Y un poco las tendencias que analizamos a nivel global en cuanto a su impacto a nivel local, ¿no?, a nivel más urbano, ¿no? Y luego posteriormente entraré un poco en una presentación también de escenarios, que sobre todo estamos trabajando ahora desde el proyecto Millennium, escenarios globales al año 2050, y lo que trato es un poco también de complementar la presentación de Imanol en el sentido de decir, hemos visto la visión interna, veamos ahora la visión externa no solo de las tendencias, también de los escenarios y no solo de lo local, sino también de lo global, ¿no?, que nos impacta. Entonces, con estas tendencias, lógicamente siempre tenemos que pensar, la tendencia es una evolución o una proyección a futuro, que puede ser extrapolable lo que ha ocurrido en el pasado, pero que no nos dice que necesariamente vaya a ocurrir eso. Es decir, el escenario aporta algo más a la tendencia, porque la tendencia, por ejemplo, cuando hablamos de la demografía, yo mencionaré, hablamos del envejecimiento demográfico, eso es una continuación lineal de lo que está ocurriendo hasta ahora, ¿no? Puede haber escenarios futuros en los que eso se revierta. Y eso es un poco la diferencia que nos aporta la parte de los escenarios, ¿no?, que siempre tienen que ser plurales, ¿no? Bueno, cuando hablamos, y esto lo iré pasando rápido porque no se trata, entiendo, tanto de hacer una descripción amplia, ¿no?, de lo que son estas tendencias, sino llevarnos un flash para la reflexión posterior, ¿no? Por ejemplo, en el ámbito del encuadre territorial y poblacional, hablamos pues de las tendencias globales de las que tanto se hablan, del crecimiento de las ciudades, de las megaregiones, ¿no?, y eso que supone en el caso de Áraba, ¿no? Estas cosas ya las sabemos de memoria casi, ¿no? Esa tendencia que existe hacia la urbanización, ¿no?, a nivel global incluso, ¿no? Donde, hoy en día estamos en torno al, creo que es en torno al 50-60% de población en áreas urbanas. Para el 2050 está hablando del 70% ya. Y, en 1950 era solo el 30%, es decir, que en tan poco tiempo se está produciendo un fenómeno muy rápido, ¿no?, y especialmente en las ciudades más grandes, ¿no? Bueno, antes se hablaba también del desequilibrio en Áraba, ¿no? Otra de las reflexiones, como cualquier elemento de equilibrio o desequilibrio, es yo creo que siempre se tiende a pensar en el desequilibrio o en la concentración como algo negativo. Bueno, tiene elementos negativos, pero también tiene elementos positivos, ¿no? Desde un punto de vista, por ejemplo, de la economía circular, como sabemos, las ciudades compactas son mucho más deseables que las ciudades dispersas, ¿no? Porque concentran servicios, etcétera, ¿no? Otra cosa es que, fundamentalmente, nos supone también tener que abordar una gestión de unos servicios públicos mucho más compleja, ¿no?, en cuanto a las distancias, ¿no? Y esto en el marco, siempre la escala es la que nos determina, porque si hablamos en Áraba, con esos datos claros, ¿no?, de la provincia del Estado con mayor concentración de la población en su capital respecto al conjunto de la población,
ese dato es objetivo, ¿no? Lo que pasa es que si vamos a una escala, por ejemplo, de la comunidad autónoma, pues ya casi hoy en día estamos hablando de una ciudad-región, ¿no? Es decir, que ya no es que hablemos de una dispersión, sino que es una ciudad-región con una altísima densidad de población, ¿no? Si comparamos con otras ciudades-regiones europeas, ¿no? Entonces, digo que todo es un poco relativo, ¿no? Lo que supone en cuanto a amenazas y oportunidades de cara al futuro, ¿no? Bueno, los datos que tenemos que ya se han comentado, de concentración en Gasteiz. Bueno, la evolución también es curiosa, ver esos datos un poco en perspectiva, ¿no? Pasada, donde, bueno, realmente el crecimiento gordo se da, lógicamente, en los años 60-70, ¿no? Cuando se produce la verdadera expansión demográfica, ¿no? Ahora estamos en un momento más de mantenimiento, ¿no? Bueno, y el proceso que se estaba comentando también de envejecimiento demográfico, ¿no? Como otra tendencia importante, otra vez lo que supone de amenaza y oportunidad, luego lo veremos también con el tema de los escenarios futuros en cuanto a la tecnología y el trabajo, porque hay elementos en cuanto al envejecimiento, incluso en cuanto a la disminución de la población y la población activa, que pueden suponer incluso una oportunidad en un escenario futuro de cuarta revolución tecnológica, ¿no? O cuarta revolución industrial. Bueno, los datos de envejecimiento los voy a pasar porque ya los conocemos. ¿Qué supone eso para los territorios? ¿Qué estructura migratoria y demográfica vamos a tener? Porque hace 10 años, por ejemplo, en la primera década de los 2000, España creo que fue el segundo país del mundo que mayor crecimiento vía inmigración experimentó después de solo Estados Unidos, ¿no? O sea, supuso una explosión demográfica no vista, ¿no? Y la segunda más importante del mundo, ¿no? Claro, en cambio ahora está ocurriendo lo contrario, ¿no? Que está habiendo una migración inversa, ¿no? Entonces, esto también estos cambios no son lineales, ¿no? Otra vez, y hay que monitorizarlos de una forma continua, ¿no? Bueno, los retos laborales que supone, luego hablaremos también cómo ha cambiado la actividad económica. La actividad económica en las 2 últimas décadas ha cambiado de una forma, ni los propios economistas la entienden, ¿no? Iñaki, que está en el sector financiero, hace nada hubo la famosa reunión de los gobernadores de los bancos centrales y ellos mismos llegaban a la conclusión que las teorías conocidas no explican lo que ha ocurrido, ¿no? En los mecanismos de política económica, ¿no? Bueno, esto todo, ¿qué supone para que entendamos lo que está pasando con el desarrollo industrial, con el desarrollo de los diferentes sectores también, ¿no? Bueno, pirámides de la población, eso está claro. Bueno, mercado de trabajo. Yo creo que Áraba tiene una situación, si la miramos desde el punto de vista del Estado, estos datos son antiguos, pero privilegiada, ¿no? Probablemente la provincia o una de las provincias a nivel del Estado con menor tasa de paro, pero bueno, como siempre, si nos comparamos con una media europea o si nos comparamos con los países más avanzados, todavía queda mucho camino por delante, ¿no? Cohesión social, por ejemplo, las tendencias en cuanto a qué supone todos estos efectos de la urbanización, ¿no? Pues las nuevas realidades de marginación urbana, exclusión social, cómo las trabajamos, ¿no? Están preparadas las políticas actuales para abordar este tipo de fenómenos, las tendencias de individualización, las demográficas, los cambios en el sistema cultural, bueno, el impacto de la vivienda incluso, ¿no? La importancia de los valores, ¿no? en los modelos de desarrollo. También cada vez vemos que van a ser elementos más importantes para diferenciar a los territorios, ¿no? Ya no vale comprar tecnología o desarrollar tecnología, ¿no? Tenemos que basarlas en los propios elementos culturales, ¿no? Y esto es algo que lo repite mucho el Lehendakari Ibarretxe también, ¿no? en su discurso sobre el caso vasco, ¿no? Bueno, niveles de renta, también ahora va en unos niveles muy altos de renta a nivel comparativo, también bastante positivos a nivel de exclusión social y pobreza. Bueno, lo que hemos comentado un poco de población extranjera. Bueno, y aquí vamos comentando, y esta presentación os la dejaré un poco, cuáles son las conclusiones y las posibles repercusiones para el territorio, ¿no? de todo este tipo de tendencias, ¿no? Cómo está cambiando la actividad económica, cómo se pueden desarrollar esas actividades que fomenten valores de integración, tolerancia, solidaridad, actitudes responsables y cívicas.
Bueno, todo esto ¿qué es lo que supone, ¿no? O las nuevas realidades de exclusión, ¿no? Muchas veces vemos que aunque baje la pobreza, pues hay personas cuya inserción social es más difícil, ¿no? Es decir, el que tengamos menos personas no significa que sean más fácilmente gestionables, ¿no? Todos estos fenómenos, ¿cómo se plantean de cara al futuro, ¿no? Las personas, la educación y la cultura, los fenómenos de territorios o ciudades educadoras. Ya la ciudad ya no puede, o el territorio no puede esconderse en decir, bueno, yo es que no tengo las competencias, ¿no? Realmente, si queremos diferenciarnos de otros territorios, tiene que asumir ese protagonismo y tratar de ser una ciudad, un territorio educador, ¿no? y que apueste por diferenciarse en esa línea, ¿no? Y lo veremos además un poco más tarde con los escenarios, ¿no? La propia educación ciudadana, ¿no? en valores, y sobre todo lo que decimos abajo, claro, con la educación todos sabemos que es algo que tiene siempre impacto a 10-15 años vista, ¿no? Es decir, no podemos empezar a actuar tarde en el ámbito educativo, ¿no? Además, bueno, en Euskadi yo creo que hemos tenido datos muy positivos a nivel, por ejemplo, de datos de fracaso escolar, pero por otro lado estamos teniendo unos datos no tan positivos a nivel de, bueno, pues de eficiencia y de resultados, ¿no? del sistema educativo en general, ¿no? Bueno, posibles repercusiones, sobre todo en un esquema a 15-20 años vista, cómo planteamos un sistema educativo para un formato de aprendizaje a lo largo de la vida. Esta cuarta revolución industrial nos va a exigir, luego lo comentaré un poco, ¿no? Ya no vamos a hablar tanto de cuánto reemplazo de empleos va a haber por el cambio tecnológico, sino cómo se van a modificar todos los empleos. Es decir, la naturaleza del empleo va a cambiar. Ya no es tanto que el empleo de Iñaki o el mío sea el que va a desaparecer, sino cómo van a cambiar todos los empleos, ¿no? Entonces, esto verdaderamente nos exige una revolución en el ámbito formativo y educativo, ¿no? Luego, en el ámbito económico, que tampoco no voy a entrar mucho, ¿no? Ya sabemos, vivimos en esquemas en las economías desarrolladas de crecimientos más lentos, ¿no? Aunque ahora este año estamos en una especie de oasis, ¿no? En estas cifras de crecimiento. Los sectores de futuro que nos indica la Comisión Europea, aunque por supuesto tenemos que bajar a las actividades y a la cadena de valor en cada uno, ¿no? Generación de riqueza. Bueno, aquí tenemos muchos datos, ¿no? Bueno, ¿cómo, por ejemplo, también nos planteamos las estrategias de desarrollo económico en un esquema en el que el crecimiento es menor y además hay menos vinculación o menos correlación entre crecimiento y creación de empleo? Ahora podemos conseguir mucho más crecimiento con menos generación de empleo. Y no solo por la automatización, por el tipo de sectores en los que estamos, etcétera, etcétera, ¿no? Ciencia, tecnología e innovación, hablamos de los conceptos de Richard Florida, de bueno, pues la ciudad creativa, los territorios creativos, la industria de alta tecnología, las patentes, la diversidad incluso en el ámbito de los territorios. Bueno, por supuesto, todos los sectores, ¿no? ¿Cuál es nuestra estrategia de innovación, ciencia y tecnología, ¿no? ¿Cómo conseguimos esas especializaciones que se comentaban anteriormente, ¿no? Y sobre todo de cara a las grandes transformaciones del futuro, ¿no? El nuevo vehículo autónomo, el hogar digital, bueno, todo lo que supone la economía del conocimiento, la hiperconectividad, ¿no? Bueno, todo el fenómeno de la globalización, también por mencionarlo, que también aquí ha habido elementos ya no tendenciales sino disruptivos, ¿no? En esta última década vemos que lo que parecía una globalización imparable ha empezado a luchar un poco con los fenómenos de proteccionismo. Estamos viendo una emergencia del proteccionismo en todo el mundo que nadie la había previsto, ¿no? Entonces, bueno, podemos tener escenarios futuros en los que los procesos de globalización se detengan a nivel económico. Bueno, competitividad de las empresas y el emprendimiento. Demografía empresarial y emprendizaje. Aquí también, bueno, ya sabemos, la crisis ha sido un varapalo no solo en el empleo, sino en la propia actividad económica, ¿no? La destrucción de establecimientos. Todavía no hemos alcanzado el nivel de número de empresas o establecimientos que teníamos antes de la crisis, ¿no?
Bueno, en el ámbito de medio ambiente y sostenibilidad, por supuesto hablaríamos de cambio climático, que es algo que afecta a toda la humanidad claramente. Estamos en niveles récord de índices de calentamiento. Bueno, ¿qué es lo que supone esto, ¿no? Vamos a abordar este cambio transformacional que supone para la actividad productiva, económica, sistema energético, etcétera, etcétera, ¿no? También las tendencias ligadas a todo el ámbito de cambio climático en cuanto a los sistemas tributarios, que parece ser que, bueno, o las tendencias lo que nos indican es que van a tender a ecologizarse, y ahí en esa armonización fiscal también todavía estamos lejos de las medias europeas, en cuanto a la imposición verde. Y bueno, sobre todo plantear muchas veces el cambio climático, lo vemos como algo lejano, pero precisamente es el ámbito de Think Global, Act Local. O sea, tenemos que empezar el cambio desde lo más cercano, desde el territorio, ¿no? Energía. En energía también está ocurriendo algo curioso. Las tendencias nos indicaban, sí está claro la continuación del aumento del consumo energético, pero lo que parecía esa transición más acelerada hacia las energías renovables parece que en los últimos años se está parando un poco, sobre todo por el efecto del bajo precio del petróleo, ¿no? Que no incentiva tanto esa reconversión, aunque a largo plazo entendemos que es un movimiento imparable, ¿no? Y bueno, y surgen también otros elementos como el desarrollo de la economía del hidrógeno, ¿no? Que también pueden ser derivadas de esa transformación, ¿no? Aumento de las energías renovables, aunque todavía en Euskadi estamos un poco lejos de las cifras objetivo de la Unión Europea. Y, bueno, otra vez, ¿qué supone esta transformación para un territorio como Áraba, ¿no? en su mix energético? Ordenación del territorio, nuevos retos en la planificación urbanística. Bueno, pues cómo podemos hacer una planificación urbanística que tenga una visión más a largo plazo y que integre no solo elementos tradicionales de infraestructura, sino también elementos más soft, digamos, ¿no? De valores, bueno, pues y por supuesto de participación ciudadana, ¿no? Para que evitemos un poco los errores que se produjeron en las décadas pasadas con unas planificaciones que luego no han sido acordes con lo que han sido los movimientos sociales. Movilidad sostenible y promoción del transporte público. ¿Qué es lo que va a suponer ya el vehículo autónomo, o sea, el vehículo eléctrico y a medio plazo el vehículo autónomo? Estamos hablando ya que para el año 2030 ya vamos a tener un desarrollo bastante amplio de lo que es el vehículo autónomo, ¿no? Que es lo que supone para un territorio como Áraba, ¿no? A nivel económico, a nivel productivo, pero incluso a nivel social, a nivel de valores, a nivel de estructura organizativa, ¿no? Capacidad de atracción también de los territorios, ese marketing de ciudades, society marketing. Cuando trabajamos con las ciudades también vemos mucho, ya no vale la clásica planificación de infraestructuras tampoco, ¿no? De ordenar grandes proyectos estratégicos, ¿no? Se necesita un enfoque mucho más integral de lo que tiene que ser una planificación urbanística y de ciudad, y sobre todo entendiendo la complejidad de los cambios externos y la complejidad también de la realidad interna, ¿no? Por ejemplo, este estudio es interesante, que trabajamos para el Comité de las Regiones, sobre cuáles iban a ser un poco las tendencias urbanas más relevantes para ciudades y regiones, y cómo tenía que actuar el Comité de las Regiones de la Unión Europea en cuanto a la sistemática de la gobernanza multinivel, ¿no? Cómo se consigue que las grandes políticas europeas calen a nivel más local, y al revés, que los niveles locales puedan lanzar sus orientaciones hasta el nivel europeo, digamos, ¿no? Bueno, y ya de aquí pasaré para terminar a la presentación un poco más de la parte de escenarios, brevemente, porque estas tendencias estaríamos hablando en un esquema más del año 2030, digamos, ¿no? Lo que nosotros en perspectiva entendemos como un más corto plazo, ¿no? Aunque en el mundo habitual es más un largo plazo. Aquí, en los escenarios, estaríamos hablando más de un esquema del año 2050,
en este ejercicio que estamos realizando a nivel global en el proyecto Millennium sobre cuál va a ser el futuro del trabajo y la tecnología, ¿no? Se está hablando muchísimo de cuál puede ser el impacto de la tecnología. En nuestra opinión es muy interesante que se reflexione sobre esto, pero también entendemos que se está haciendo de una forma bastante simplista. Primero porque se está haciendo siempre desde una connotación negativa, ¿no? En muchos casos incluso con intenciones, es decir, la tecnología va a suponer un reemplazo de la mano de obra en el empleo y eso no va a traer más que factores negativos. Y segundo, porque metodológicamente se está considerando un único futuro y eso entendemos que es un error, ¿no? Hay que pensar, y en ese sentido queremos trasladar desde el proyecto Millennium un mensaje positivo, decir, podemos abordar este cambio y estamos a tiempo de hacerlo a día de hoy, ¿no? Bueno, el proyecto Millennium es una red mundial de prospectiva, muy participativa, con más de 60 nodos a nivel mundial. Y el punto de partida de este estudio es este, ¿no? En los últimos 10 años hemos asistido a una evolución muy concreta, que es que se está produciendo una concentración de la riqueza cada vez mayor, casi nunca vista en la historia, ¿no? Las diferencias de ingresos son también cada vez mayores, hay cada vez más desigualdad. El crecimiento económico sin generación de empleo se está convirtiendo en una realidad, es decir, esos patrones, esas correlaciones que había antes entre niveles de crecimiento de PIB y creación de empleo ya no funcionan. El retorno de la inversión en capital y tecnología es mejor que la inversión en actividades que son intensivas en mano de obra, y eso lo están diciendo los datos. Y las tecnologías futuras podrían reemplazar a una parte del capital humano, generando un desempleo estructural bueno, pues insostenible, ¿no? Entonces, lo que hemos hecho aquí en Euskadi ha sido llevar estas conclusiones de Millennium a la realidad que tenemos aquí, que no tiene nada que ver pues, con la realidad en el Congo, en Australia o en Bolivia, ¿no? Hemos realizado unas entrevistas con, bueno, de hecho, varias personas que estáis aquí, con Iñaki, con Julio, con personas que están en distintos ámbitos para ver cuáles son los desafíos de Euskadi en este esquema, ¿no? Porque, claro, Euskadi, por ejemplo, tiene una realidad que es un cambio demográfico que no tienen otros territorios. Muchos de los territorios a nivel mundial todavía están en una expansión demográfica, ¿no? También es verdad que hemos trabajado, y precisamente con Gobierno Vasco y con la ANVIDE, en un esquema más cercano del año 2030, y nos preguntamos, bueno, pues cuáles pueden llegar a ser las tasas de desempleo mundiales a 2020-2050, cuáles son las tecnologías o factores y estrategias que pueden hacer que estas hipótesis sean verdaderas o falsas, es decir, qué nos puede cambiar a cada escenario y qué efectividad probabilidad podrían tener acciones y estrategias concretas de creación de nuevos puestos de trabajo para abordar ese desempleo tecnológico, ¿no? Y unido a esto, algo que a la ANVIDE y que a Gobierno Vasco le interesaba mucho, que es el debate un poco de los sistemas de ingresos garantizados, renta universal, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Qué sentido tienen en ese cambio futuro, ¿no? Bueno, se ha realizado la investigación a nivel mundial. En el caso de Euskadi, trabajando con un horizonte distinto, 2030 en lugar de 2050, había una desviación importante en algunas de las respuestas. Es verdad que en algunos temas no ha habido consenso y también en las estrategias, bueno, pues ha habido un abanico bastante grande de resultados. Esto es, por ejemplo, lo que nos dicen los expertos a nivel mundial que podría ocurrir en el escenario tendencial, no un escenario catastrófico, ¿eh? Es decir, si no se hace nada, si no se aborda esta cuarta revolución industrial y su impacto en el empleo tradicional, podríamos llegar a cifras del 24% de desempleo a nivel mundial, que bueno, igual en el Estado esto puede sonar a más común, pero a nivel mundial sería una catástrofe total, ¿no? Entonces, esto es lo que nos han dicho los expertos a nivel mundial, en una Delphi con más de 300 expertos, ¿no? De todos los países. Luego hemos trabajado también qué tecnologías podrían afectar en cada caso. Por ejemplo, en la robótica sale como, lógicamente, algo que impacta en el empleo, ya viene impactando desde hace muchas décadas. También la integración de los diferentes desarrollos tecnológicos. La inteligencia artificial no sale
tan impactante probablemente porque hemos utilizado un horizonte de 2030 en Euskadi, a diferencia de 2050 a nivel global, pero bueno, iré pasando un poco esto, también los factores que podrían ayudar, en el caso de Euskadi, por ejemplo, las oportunidades del cambio demográfico, ¿no? El crecimiento de todos los sectores de la llamada Silver Economy, bueno, pues los servicios a personas mayores, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? También los expertos, tanto a nivel mundial como en Euskadi, insisten en que vamos a necesitar sistemas similares, digamos, a los de la renta de garantía. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? El sistema actual, por ejemplo, de cobro del desempleo, que está pensado para una economía tradicional en el que una persona puede recibirlo como máximo, en el caso del Estado, en un tiempo de 2 años, no está pensado para este escenario futuro. No está pensado para un escenario futuro en el que una persona conduce un taxi, llega un vehículo autónomo y no tiene que buscar un trabajo, es que se tiene que reconvertir esa persona, ¿no? Entonces, probablemente un tiempo de 2 años puede ser que no sea suficiente para muchas personas y vamos a necesitar otros sistemas de protección social, ¿no? Bueno, ya voy a pasar un poco para terminar. Estos son los 5 ámbitos en los que estamos trabajando a nivel de los diferentes nodos. Hemos trabajado en Euskadi y también la semana que viene empezamos en Madrid a nivel del Estado sobre las propuestas que tenemos que trabajar: educación, gobierno, cultura, empresas y tecnología. Y estos son los 3 escenarios, y termino con esto. Los 3 escenarios, y aquí no tengo buenas noticias, el escenario tendencial ya es un escenario malo. Es decir, si no hacemos nada, esta cuarta revolución nos va a llevar a una situación complicada. Nos va a llevar a una situación complicada. En el caso de Euskadi tenemos algunos elementos que nos van a ayudar, que es el envejecimiento demográfico y por tanto nuestra población activa está bajando y por tanto no vamos a tener tanta presión en el mercado de trabajo. Pero necesitamos anticipar este cambio lo antes posible, a nivel del cambio en el sistema educativo, a nivel de políticas de ciencia, tecnología e innovación, a nivel de cambio en el sistema productivo, ¿no? Tenemos un segundo escenario todavía peor, vamos, de desorden absoluto. No sé si veis ahí la foto, que son un montón de personas que van sumidas en un camión representando a una inmigración masiva, ¿no? Pero ya no solo por desastres naturales o por conflictos, sino por el propio tema del desempleo, ¿no? Buscando oportunidades. Y tenemos un tercer escenario, y aquí viene la parte optimista, en el que hablamos de que si las personas humanas fueran libres, la economía de la autorrealización. Vamos a vivir en una economía muchísimo más descentralizada, pero donde el ser humano también va a tener que reinventarse, digamos, prácticamente todos los días, ¿no? Y eso exige tener nuevas herramientas y tener nuevos conocimientos, ¿no? Entonces, con todo esto lo que quería decir es que un territorio como Áraba, que esto parece ciencia ficción, pero también es necesario que tenga en cuenta esto a la hora de planificar su futuro, ¿no? Por ejemplo, y aquí le veo a Julio y hemos solido hablar bastante de esto, ¿qué tipo de suelos o industrias o polígonos para actividad económica vamos a necesitar en el futuro con este esquema de actividad económica, ¿no? Es decir, vamos a necesitar grandes polígonos, inmensos polígonos para actividades económicas, bueno, pues del pasado, o vamos a necesitar lugares mucho más especializados, adaptados a esas necesidades más de pequeñas fabricaciones de series mucho más cortas, ¿no? Todo eso es una reflexión para un territorio también como Áraba, ¿no? Y con esto termino, mi esker. Mi esker zuri.